¿Qué te da más miedo? ¿Un tiburón, un carro o un avión? Es muy posible que pensaste casi inmediatamente en el tiburón, aunque racionalmente sabemos que es mucho más fácil estar expuesta a un accidente de tránsito. El cerebro hace asociaciones de manera rápida para la toma de decisiones, y a veces eso nos puede llevar a tomar acciones de discriminación aun cuando no queremos hacerlo. ¿Qué son los sesgos? ¿Por qué suceden y cómo nos afectan? Para respondernos estas y muchas más preguntas, invitamos a la psicóloga especializada en vida económica, Cintia Castro, cofundadora de Efecto Boomerang, una empresa consultora en estrategias de diversidad e inclusión. Hola, soy Debbie Nova. Y yo, Meme Quiroz. Y esto es Círculos 3 y 33, el podcast. Un espacio para hablar de temas que nos interesan Junto a mujeres que nos inspiran. Coproducido por Teletica, con el apoyo de Cotex, BN Mujer y su perfil Vamos a Contarte. Gracias por estar aquí y ser parte del círculo. Hay magia cuando nos unimos. Los sesgos inconscientes están enraizados en el comportamiento de la sociedad y es necesaria la educación, la participación colectiva y la nueva culturización para eliminarlos. BN Mujer impulsa espacios como este y trabaja en crear herramientas que todas podamos aprovechar para mitigar estos sesgos de nuestro entorno individual, colectivo y profesional. Seguinos en Instagram como Vamos a Contarte CR. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Círculos 3 y 33, el video podcast. Hoy con una invitada de lujo a quien realmente admiramos demasiado y yo soy fan tuya. Cintia, gracias por estar acá. Estamos súper felices y hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me ha impactado mucho sin saberlo o sin conocerlo. Y son los sesgos inconscientes, cómo impactan nuestra vida, qué son y, ¿verdad?, cómo podemos entender mejor el concepto para cambiar un poco nuestros pensamientos y así también nuestras acciones. Cintia, bienvenida, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, muy emocionada y me parece que este proyecto es maravilloso. Bueno, tal vez comencemos. Y Cintia, sí, perdón, ya te había dicho gracias y ya te había bienvenido, estamos muy contentas. Cuando yo escuché este concepto de los sesgos inconscientes, primero, la palabra sesgo es una palabra que empezamos a oír ahora, ¿verdad? Tal vez hace unos años no escuchábamos tanto de la palabra sesgo. Entonces, comencemos hablando sobre eso. ¿Qué son los sesgos y por qué son inconscientes? Bueno, los sesgos son asociaciones, que es más, no quiero irme a la definición todavía. Me encantaría que hagamos un ejercicio. Entonces, les voy a pedir que cierren un segundo los ojos, quienes nos estén escuchando, respiren profundo e imagínense que existe un ser humano llamado Poder, una persona llamada Poder, y Poder toma las decisiones más importantes de su ciudad y va camino a la oficina donde su equipo le espera para que firme una serie de documentos de la estrategia de los próximos 5 años. Poder va camino a la oficina, llega al edificio, se baja del automóvil y le suena el teléfono. Es su pareja, preguntándole a qué hora llegará a casa. Quiero que se imaginen a Poder entrando al edificio, subiendo las escaleras. ¿Cómo se ve Poder? ¿Cómo se viste Poder? Y que abran los ojos con la primera imagen que se les venga a la mente. ¿Qué vieron? Hombre calvo, blanco, vestido de saco y corbata. Por supuesto. O sea, qué triste porque a pesar de todo el trabajo que he hecho personalmente, es inevitable que piense en un hombre. Y del otro lado del teléfono, cuando llamaron por teléfono, ¿qué vieron? De una mujer. Terrible. Ajá. ¿Y Poder qué color de piel tenía? Blanco, o sea. Ajá. Sí. ¿Y tenía alguna discapacidad visible? No. Exacto. Esos son los sesgos. Y yo vi lo de la edad también. Ajá. Lo de... Bueno, ¿de qué edad lo viste? Es que vi calvicie. Entonces, sí, es cierto. como que... Y eso también es un sesgo inconsciente, ¿verdad? Porque la calvicie tampoco está aferrada a la edad, ¿verdad? Sí. Entonces, wow. ¿Y cómo son se capas. vestía? Saco y corbata. Exacto. Que también cierto estatus socioeconómico, claro, etc. Entonces, este ejercicio lo que refleja es porque alrededor de un 80% de las personas responden igual que lo que ustedes acaban de contar. Porque la mayoría de personas asociamos inconscientemente el poder con lo masculino, con cierto estatus socioeconómico, con personas blancas, con personas sin discapacidad, con personas heterosexuales. Y esto es los sesgos. A eso se refieren los sesgos. Nuestro cerebro recibe demasiada información por segundo.
y si nosotros tuviéramos que analizar cada pedacito de información, estaríamos paralizados, no podríamos como tomar decisiones. Entonces lo que hacemos es como unos caminos cortos, unos shortcuts, que son los sesgos. Sí. Se me viene a la cabeza dos cosas. La primera, que yo le decía a Meme, que cuando yo estaba pensando en el episodio de hoy, yo decía, sesgos inconscientes, ok, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se aplica a mi vida? Y entonces pensé en un avión y que cuando yo estoy en el avión, siempre pienso en el cockpit, en la cabina de los pilotos y veo a dos maes. O sea, nunca me imagino a dos mujeres navegando y yo soy mujer pro empoderamiento, o sea, dedico mi vida a esto y aún así yo estoy sentada en un avión y yo me imagino, no es que quiero o pienso, o sea, simplemente ya está como doy por sentado que hay dos pilotos masculinos piloteando ese avión. Y creo que esta historia te la había contado, Cintia, también. Hace como, no sé, 6 meses me invitaron a ser parte de una conferencia yo no sabía qué era esto, un venture capital, un fondo de inversiones que se llamaba Graham Walker. Me llamaron para entrevistar a doña Laura Chinchilla. Fue muy bonita la actividad y en esa actividad me enteré que Graham Walker, que también para quienes nos están escuchando, si vos escuchás que una compañía se llama Graham Walker, lo primero que pensás son los apellidos de los dos fundadores, ¿verdad? No sé, son dos maes. Resulta que es un fondo de inversiones de mujeres para mujeres que le hace referencia a Katharine Graham, que fue la primer mujer CEO en los Estados Unidos de una compañía Fortune 500, y Walker, que fue CJ Madam Walker, que si no vieron la serie en Netflix se las recomiendo, de la primera mujer que se hizo billonaria ella sola vendiendo sus productos de belleza. Increíble. Sí, yo la vi, sí, buenísima. Buenísima. Ajá, sí. Creo que para todas va a ser muy fácil pensar en ejemplos, pero tal vez, ¿qué les parece si damos 2 pasos atrás y vemos la definición? Sí, entonces el sesgo es esa asociación que hacemos entre dos categorías de manera rápida para tomar decisiones, pero esto afecta nuestra conducta. Entonces, por ejemplo, ahora hay un test que mide los sesgos, que se llama el test de asociaciones implícitas. Nosotros lo usamos en la empresa. Y medimos, por ejemplo, carreras de ingeniería o de ciencias exactas versus carreras de ciencias sociales. ¿Cuál es la asociación más rápida que tienen las personas entre esas categorías y femenino y masculino? Y la gente asocia ciencias sociales, digamos psicología, etcétera, con femenino más fuertemente que ingeniería y femenino, sino que es más bien ingeniería masculino. Y esto impacta, entonces, cuando estamos reclutando para contratar a alguien, asumimos que las personas de cierto género o de cierta edad o de cierta país, lo que sea. Exacto, son mejores para un puesto, afectan nuestro concepto de liderazgo, entonces afecta las evaluaciones de desempeño. Por ejemplo, ahora que hicimos el ejercicio de poder en el inconsciente está asociado con lo masculino, entonces cuando las mujeres ejercemos poder, recibimos castigo social. Wow. Cuando los hombres ejercen poder, son premiados socialmente. ¿A ustedes alguna vez en la vida les han dicho que son mandonas? Siempre, ¿sí? Desde sí. Siempre. Esto siempre lo pregunto en las charlas y es así como el 100%, yo, a mí. Claro. Y en cambio los hombres, no, a muchos hombres nunca les han dicho que son mandones. Creo que nunca he escuchado la palabra mandón. O sea, sí. Yo les conté esta anécdota que cuando yo estaba en 6º grado, a mí me encantaba en la escuela y en el cole organizar el talent show y yo soy un poco competitiva, entonces era como, ok, es en octubre, ensayemos desde febrero, apenas entremos a clases. Y un día me llamaron de la dirección y me dijeron que habían ciertas mamás que las hijas e hijos, bueno, en ese caso creo que eran un grupo más de chicas, estaban diciendo que yo era muy mandona. Y yo, ok, tal vez en ese momento, obviamente, de verdad, era una niña y no tal vez tenía como las mejores maneras de liderar el proceso, pero eso es lo que yo estaba haciendo y era como una cualidad que si alguien hubiera identificado, tal vez se puede como darle una forma constructiva para llegar y construir como personas estos líderes del mañana, no sé. Y Meme, ahí dijiste una palabra clave, liderazgo. O sea, un hombre, digamos, es claro, directo para decir lo que quiere, perseverante, determinado, y el líder.
una mujer es clara, directa para decir lo que quiere, perseverante, determinada y es mandona. Entonces, producto de esos sesgos, valoramos una misma situación completamente diferente dependiendo de quién venga. Algo muy poderoso de los sesgos, Cintia, estamos hablando ahorita de ejemplos hacia afuera, pero quisiera que por un segundo pusiéramos la mirada hacia adentro, porque realmente la primera conversación que siempre tenemos es con nosotras mismas, y ahí es donde aplica el sesgo en primera instancia, antes de llegar y decir, voy a contratar a esta persona, o pienso que esta persona tiene tal capacidad, o que, ¿verdad?, tiene cierta característica. ¿Cuál es ese poder o esa conexión que tienen los sesgos con nuestras conversaciones internas? Sí, los sesgos tienen muchísimo impacto porque también las internalizamos en el inconsciente. O sea, nosotras mismas no nos identificamos con el poder. Entonces, por ejemplo, las mujeres, cuando hay una oportunidad para aplicar un concurso o aplicar un puesto, etcétera, nos exigimos contar con el 100% de todos los requisitos. Digamos que el requisito dice inglés y yo tal vez sé inglés, pero si yo no siento que sé inglés a la perfección, no me atrevo a aplicar. O tal vez algo de dibujo, pero yo me autocritico mucho, aunque a otra gente le gustan mis dibujos y no me atrevo a aplicar. Y los hombres aplican cuando cuentan con un 50% de los requisitos. Entonces, nosotras mismas nos frenamos antes de concursar con igualdad de condiciones con los hombres. Somos también una de las partes que nos frena porque interiorizamos esos sesgos, esas creencias que la sociedad nos enseña. Y claro, qué difícil, o sea, nos bombardean por todo lado, ¿verdad? Claro. Medios de comunicación que nos dicen que nuestro cuerpo debería ser de tal manera, conceptos de éxito que vienen desde lo externo, etc. Y de años, que de hecho, escuchándote, porque mi cabeza siempre va a soluciones. Ok, ¿cómo empezamos a desencarar, o sea, a quitarle capa a capa? Vos mencionabas la parte interna, la parte social. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿por dónde comenzamos, verdad? Para empezar a tomar las riendas de esos sesgos. Yo creo que una de las partes más importantes es tener este tipo de conversaciones donde tomemos conciencia de que todas las personas tenemos sesgos, aunque tengamos la mejor de las intenciones. Yo tengo ya casi 15 años trabajando en estos temas y cuando hago test de sesgos inconscientes, me salen todos mis sesgos. O sea, no importa cuántos años tenga yo trabajando en esto, no importa que yo crea en la inclusión, el cerebro funciona así. Cualquier ser que tiene cerebro tiene sesgos. Entonces, creo que eso es fundamental porque hay personas que creen que esto es un problema de otras personas. Es que los demás discriminan, yo no discrimino. Uh-huh. Y hasta que no tengamos la disposición de ver para adentro, va a ser muy difícil. Y además, hasta que no reconozcamos esto, no vamos a poder diseñar procesos donde nuestros sesgos no impacten tanto nuestras decisiones, como por ejemplo la práctica de eliminar todos los datos demográficos de los currículums antes de que la persona tomadora de decisión tenga el currículum, para que la edad de la persona no afecte la fotografía, el nombre, etc. Lo que le llega es años de experiencia, las competencias, y eso es lo único que importa. Lo demás no debería tener acceso a esa información. Sí, ¿qué tiene que ver la edad con aplicar a un puesto o con cumplir algo, verdad? Creo que hay muchas de las, no sé si estoy equivocada, te pregunto, los sesgos tienen relación como con la cultura de cada país. ¿Qué va primero? ¿La cultura, el sesgo, la cultura? La cultura está formada por sesgos que se siguen replicando. Algunos van cambiando un poco con el tiempo. Digamos, hasta los roles de género. La perspectiva o la imagen que había de la masculinidad antes no es la misma de la de ahora. Hay estudios hasta cómo ha cambiado como la exigencia del cuerpo de los hombres, uh-huh, donde antes era el trabajo físico forzado, ahora es como este trabajo intelectual de más bien como en saco y corbata. Entonces, las perspectivas de lo que debería ser un hombre, de lo que debería ser una mujer, de lo que debería ser una persona exitosa, de una persona no, ¿verdad? Las personas no binarias ni siquiera existen en los sesgos, se van transformando. Eso es una buena noticia, porque eso quiere decir que tenemos la capacidad de transformar. Evolucionar. Pero es mucho trabajo porque nos toca luchar contra un bombardeo que ya está fortaleciendo esos sesgos. Y ahora hablamos del impacto que tenían los sesgos en las mujeres, ¿verdad? A la hora de hablar de cómo aplicamos menos a un puesto, pero también tiene gran impacto en los hombres. Por ejemplo, como poder es un hombre en lo inconsciente, un hombre siempre debería de poder resolver las cosas solo, debería de no necesitar ayuda de nadie.
Entonces, tenemos como resultado que estadísticamente las mujeres nos diagnostican más de depresión porque vamos más a psicología, a psiquiatría, a pedir ayuda. Y los hombres se suicidan muchísimo más que las mujeres, donde tenemos estadísticas de que hasta un 80-90% de los suicidios de hombres en Costa Rica en distintos años ha sido hombres, sí, 80-90% de todos los suicidios. Entonces, todas las personas somos prisioneras de nuestra cultura en cuanto a los sesgos y a todos nos impacta. Y las luchas por la inclusión no son una lucha de las mujeres, que muchas veces se suele creer como que es para beneficiarlas a ellas, ¿no? Los hombres también están sufriendo esos impactos. Absolutamente. Bueno, Meme sabe, yo estoy pasando por algo personal y dijiste varias cosas como que me tocan, porque sí, vivimos una realidad que me gustaría decir que está cambiando, pero en este momento sí hay roles muy definidos y determinados para los hombres, para las mujeres. Yo sé que vos trabajas mucho dentro de empresas. ¿Cómo se ve eso dentro de una empresa? Impacta todo. Bueno, primero, uno de los grandes errores que vamos a ver es, y lo hemos conversado montones en otras iniciativas que hemos hecho en conjunto, es que las empresas suelen enfocarse en empoderar a las mujeres, como si la causa de la brecha fuera que las mujeres no están suficientemente empoderadas y no queremos llegar a esos puestos altos, no queremos ganar igualdad salarial con los hombres. Y en realidad la mayor causa de brecha, lo que han demostrado los estudios, es que no es la falta de empoderamiento, son los sesgos inconscientes de las personas que toman decisiones todos los días. Y ahí me refiero a todas las personas, incluyéndonos a las mujeres también, a la hora de contratar, a la hora de asignar tareas, a la hora de hacer evaluaciones de desempeño, asignar salarios, etc. Entonces lo vemos muchísimo. Nosotros hacemos diagnósticos de brechas en las organizaciones, no solo en temas de género, sino en todas las variables de la inclusión. Y vemos muchísimo acoso sexual, acoso laboral, muchas formas de microdiscriminaciones que están súper normalizadas y pasan desapercibidas. Entonces, los cumpleaños o el pedir la comida en las reuniones, todo para las mujeres. O sea, todo el trabajo emocional o doméstico de la oficina igualmente se les sigue asignando a las mujeres. Y esos son trabajos que no las van a llevar a que las promuevan después a un puesto. No es un trabajo reconocido. Escuchándote, pienso que tal vez, a ver, no sé si los sesgos inconscientes que están como tan sembrados en nuestra mente se reflejan a través de inseguridades que pueden ser malinterpretadas como falta de empoderamiento. No sé si eso es algo con lo que estás de acuerdo o no, pero me hace pensar en el momento en el que yo renuncié a mi trabajo corporativo, que estuve más de 7 años en una empresa gigante y apenas como la gerente top de recursos humanos, que era una mujer, si me hubieras hecho el ejercicio de poder con recursos humanos, pienso en una mujer, ¿ves? Ella me llamó y me dijo, Meme, ¿por qué estás renunciando? ¿Es porque sentís que hay como, ¿verdad? Como esta presión como masculina y como así, como arrinconada. Y yo le dije, no, nada más voy a tomar otro camino profesional, pero entonces ella posiblemente sentía que había como una especie de que yo me sentía no empoderada por estar en una industria que era masculina, muchas fuerzas de ventas hombres, y realmente no tenía nada que ver con eso, pero tal vez es algo como que se vive a nivel de como cultura organizacional. No sé si lo has visto a través de efecto boomerang en empresas que hacen estas auditorías. Sí, hay culturas que digamos, ok, creen que ya recluté a la mujer, ya cumplí el check, tengo tanto por ciento mujeres, tanto por ciento hombres, pero en realidad la cultura no es inclusiva. Y ocurre en que, por ejemplo, una mujer cuando está tratando de exponer una idea la interrumpen 3 veces más que un hombre. O cuando está tratando de hablar de su expertise, le explican su tema de expertise como si ella no supiera esto. Es más, tengo una amiga que jugó en la serie de fútbol femenina y decía, usted no sabe la cantidad de veces que a mí los hombres me explican sobre fútbol. Hombres que nunca han jugado profesionalmente fútbol. Y yo decía, claro, ¿verdad? El sesgo inconsciente de que por ser hombres saben más de fútbol que una mujer profesional. Exacto. Entonces, realmente hay muchas barreras para el crecimiento de las mujeres. Está mucho también lo que se llama el bropiation, que es las mujeres hacen mucho el trabajo detrás de cámaras, hacen el informe, hacen la presentación y es un hombre el que presenta la información y se lleva el mérito. Entonces, definitivamente falta muchísimo por avanzar.
Sí hay una brecha de confianza. Hay investigaciones que han demostrado que, por ejemplo, cuando le preguntamos a las mujeres qué tanto se siente usted como o confía en su desempeño laboral, un 50% de las mujeres se sienten inseguras de su desempeño laboral y menos de un tercio de los hombres se sienten inseguros de su desempeño laboral. Fuerte. Sí, bueno, eso me hace pensar, hace como 5 años fui parte de un programa de televisión y me tocó exponer un estudio que se hizo en Harvard en una clase en UCLA. Era un profesor de Harvard, pero el estudio fue en UCLA, de una clase de maestría y les hicieron un cuestionario de vida. ¿Qué querían de su vida? ¿Hacia dónde querían ir? El estudio fue el siguiente. Cuando las mujeres sabían que esas respuestas se iban a exponer al resto de la clase, eran totalmente diferentes que cuando ellas sabían que iba a ser anónimas. Entonces, cuando sabían que iba a ser expuestas al resto de la clase, ellas decían que sí querían tener hijos, que sí querían una familia, una casa, esto para ser más atractivas a los hombres de su clase. O sea, y ese mismo estudio en mujeres que sabían que eso no lo iban a ver hombres, la mayoría decían que no, que querían concentrarse en su carrera, no, algunas no querer tener hijos. Entonces es increíble lo que hace encasillarnos en esta sociedad, que también Memi y yo lo hablamos mucho de parte de Círculos 3 y 33. Ser una mujer que su enfoque es la carrera o la familia, ambas están bien. Lo importante es que sea algo que nos nace a cada una de nosotros y que no sea impuesto por un sistema, una sociedad y esa cosa inconsciente que está ahí engranada, ¿verdad? Sí, el problema es que muchas veces no tenemos el espacio para cuestionarnos lo que siempre nos han enseñado. Total. Y entonces nada más seguimos lo que nos enseñaron y después nos topamos con que No estamos felices. no estamos felices. Sí, es Exacto. este tema cultural que hablábamos antes. Y a través de todos estos ejemplos, pienso en la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un sesgo inconsciente y un estereotipo? Ok, están los sesgos, que son las asociaciones que tenemos. Ajá. Hay sesgos conscientes y sesgos inconscientes. Okay. O sea, yo puedo tener conciencia de que yo asocio más ciertas tareas con lo masculino y otras con lo femenino, por ejemplo. Pero los sesgos conscientes se miden por autorreporte, tipo el ejemplo que dio ahorita Debbie de que llenaban un cuestionario. El problema de este tipo de autorreportes es que las respuestas no son confiables porque hay deseabilidad social de por medio, como estabas explicando ahorita. Dependiendo de quién lo lee, yo voy a contestar según lo que yo creo que se espera de mí. Si yo considero, si tengo una autoimagen de que yo no tengo sesgos, de que yo no discrimino, voy a reportar poquitos sesgos, aunque sí los tenga. Mientras que los sesgos inconscientes se miden con herramientas que lo que miden es la velocidad de respuesta a la hora de hacer asociaciones y yo no la puedo manipular. Entonces, en general los sesgos son asociaciones que hace nuestro cerebro de distintas categorías. El estereotipo es cuando agarramos una categoría y hacemos una idea generalizada a todas las personas que pertenecen a esa categoría. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todas las personas de X nacionalidad, las personas afrodescendientes X, ¿verdad? Que hemos escuchado montones de estereotipos. Pero entonces el estereotipo sí es más consciente porque pasa por un proceso racional de generalización. Sí, eso te iba a decir, ya lo entendí perfecto y está buenísima la explicación. Y hay otra que es el prejuicio, que es actitud. Wow. Entonces, tenemos el sesgo, la base de todo. El sesgo va a generar estereotipos y también va a generar actitudes que son prejuicios. Y por eso los sesgos le dan forma a la sociedad y está tan ligado con la brecha de género y con el feminismo y por eso estamos hablando de ese tema hoy. Sí. ¿Y por qué es tan importante entonces la representación? ¿Por qué es tan importante a veces las cuotas que son tan debatidas, verdad? Porque rompen los sesgos. Exacto. Bueno, no sé si está correcto eso, corregime, o sea... Cambian la asociación, o sea, debilitan la asociación de tal puesto con lo masculino y fortalecen un poquito más la asociación de femenino con ese puesto para dar más espacio a mujeres a estar en esos roles. Un ejemplo, ¿qué consideran ustedes que es más peligroso, les da más miedo? ¿Un tiburón, un avión o un carro? Ay, Dios mío. Tiburón, sin duda alguna.
O sea, se imaginan. Pam, 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 Sí, pam. sí, depende del tiburón. Un tiburón blanco. Tiburoncillo, un tiburón martillo. No sé, un tiburón. Voy a decir un Ok. tiburón también. Bueno, la mayoría de gente dice que un tiburón, pero estadísticamente el tiburón es el menos peligroso. Yo diría un carro, ¿no? Es Carro tiburón, el más avión peligroso. y carro. Carro en Costa Ajá, Rica. bueno, definitivamente. Sí, Sí. exacto. El carro es el más peligroso, después sigue el avión y de último el tiburón. Pero de que hay más películas o que es más mediático cuando ocurre. Cuando hay un ataque tiburón, o sea, da la vuelta al mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, por el sesgo de disponibilidad, ¿cuál es la información que yo tengo más disponible? El tiburón. Pienso en el tiburón. Ahora, ¿qué tengo disponible acerca de personas exitosas, premio Nobel de Economía? Hombre. Qué risa, porque yo estaba luchando con lo del tiburón, porque yo surfeo y siempre estoy en el mar. Entonces, cuando vos dijiste esto, lo primero que yo dije tiburón, pero yo no, pero los tiburones, yo he visto tiburones, yo estaba con tiburones. Y mi cerebro es en estos, por eso yo dije, no sé, porque conscientemente yo quería decir otra cosa, pero lo primero que se me vino fue el tiburón. Sí. Por el sesgo de disponibilidad, lo que Exacto. decías. Y lo que está diciendo David es súper importante. Ella, como ha tenido más contacto, se cuestiona más el sesgo, ¿verdad? No es tan fuerte el sesgo. Y ahí es donde viene la importancia de qué se puede hacer para modificar sesgos. Tener contactos con personas distintas a nosotros ayuda a disminuir el sesgo. Entre más contacto yo tenga con personas LGBTIQ+, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, etcétera, voy a bajar, personas indígenas, voy a bajar el sesgo que tengo hacia esa población. Total, y sí, pienso en dos palabras, como información y vivencia. O sea, Debbie claramente vive el mar y lo conoce, ¿verdad? Entonces, qué bonito es esto, desde lo que cada una podemos hacer, Debbie a través de la música, qué información puedes llevar. O sea, por eso a mí también la comunicación es un vehículo para ir como dándole, ¿verdad? Esas desconexiones y nuevas conexiones que queremos hacer. A mí me encantaría hablar sobre las cuotas. ¿Qué opinas vos de esas cuotas? Porque hace poco grabamos un episodio con dos mujeres de la comunidad LGBTQIA+, y dijeron cosas muy interesantes de las cuotas, y ahí hay un trasfondo también de intención. Entonces, me da curiosidad, ¿qué opinas vos de esto muy novedoso que es de las cuotas? Creo que hay que hacerlas acompañadas de otras cosas, porque si las hacemos solas, a veces cuidado y es como dispararnos en el pie en el sentido de las resistencias que genera de una población que no entiende. Me pasó en una empresa que puso una meta de contratación de mujeres en ciertos puestos muy masculinizados y entonces comenzó a ese discurso de las contratan solo porque son mujeres, no porque son buenas para el puesto, ¿verdad? Que igual es como interesante como cuántas veces no nos hemos cuestionado la cantidad de hombres que son contratados solo porque son hombres, ¿verdad? Wow. Desde el sesgo inconsciente, no porque son buenos para el puesto. Qué impresionante. Pero bueno, ¿verdad? Somos más exigentes con las mujeres. Entonces, creo que sí tiene que haber un proceso educativo que acompañe las cuotas, pero sí, los estudios de ciencias del comportamiento han demostrado que las cuotas transforman el sesgo. Hay un estudio donde midieron los sesgos de las personas y a un grupo le dieron una revista de flores antes de hacer el test. Y lo que estaban midiendo era la asociación de roles de liderazgo con femenino o con masculino. Y a otro grupo, antes de entrar a hacer el test, le dieron una revista sobre mujeres empresarias exitosas. Y el resultado fue diferente. Wow. El que acaba de ver la revista de mujeres exitosas tuvo un sesgo menor. Entonces, definitivamente tienen impacto. Claro, sí, tienen impacto. Sí, es una manera de empezar a transformar el landscape, el ambiente en el que vivimos. Se me vino a la cabeza hace poco, anécdota personal, un gran amigo mío, ingeniero de sonido, me dijo, ay no, te estoy trabajando en la música de este programa que ahora está de moda contratar a mujeres y personas de color, entonces, y es terrible, ya es terrible. Vos deberías de dedicarte a hacer esto porque ahora solo quieren contratar mujeres. Y yo, en mis sesgos inconscientes, dije, ay, mae, sí, tal vez me voy a dedicar, o sea, tal vez es una ventana que yo puedo entrar ahí por ser mujer, pero qué fucked up, o sea, qué fatal que yo enganché en esa conversación de una manera como,
sí, tenés razón, yo más bien como que él halagándome, como vos sos buena, vos deberías de, mae, ¿qué es eso? Porque si un mae sería malo, jamás hubieran dicho, bueno, lo contrataron por ser mae. O sea, es que, qué locura. Demasiado. Y es lo que pasa, pero nadie cuestiona que contratan a los hombres por ser hombres. Hay un estudio que agarraron el mismo currículum, nada más que a uno le pusieron John, nombre de hombre, y al otro le pusieron Jennifer. Y se lo circularon a tomadores de decisión. Y a John le ofrecieron más oportunidades laborales que a Jennifer y 13% más de salario. Y el currículum, todo el texto era exactamente igual. O sea, ese es el reflejo de que, ¿verdad? Esto pasa. Sí, a ver, yo sé que esta es una pregunta compleja y creo que ya la hice de alguna otra manera, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotras, cada una de nosotras? Hay prácticas, hay hábitos, hay lecturas. ¿Cómo podemos ir nosotras también cambiando esto de lo que estamos hablando? Tenemos que cuidar mucho la información que consumimos, porque ya estamos siendo bombardeadas por un montón de asociaciones que no nos benefician, ¿verdad? Estereotipadas. Perdón. Entonces, preguntarme, ¿cuántas mujeres sigo yo en mis redes sociales que son influencers por su aspecto físico versus cuántas sigo que son influencers por las organizaciones que dirigen, por el impacto de su trabajo, por ser científicas, cuántas personas negras CEOs sigo, por ejemplo, cuántas personas con discapacidad que son conferencistas sigo, etc. Porque la información que yo consumo es la que va a fortalecer mis sesgos. Y entonces, qué difícil no sentir inseguridad, por ejemplo, acerca de mi cuerpo, cuando solo sigo cuentas de mujeres que tienen un cuerpo muy distinto al mío. Volvemos a las redes sociales de alguna otra manera. Wow. O sea, ha sido como un denominador común en varios episodios. Y escuchándote, hablaste como de la parte como de la ciencia. Tal vez hay algunos, no sé si son sesgos o si son hechos de que las mujeres y los hombres que tenemos como, no sé, algo como distinto solo como por, ¿verdad? Biológicamente hablando, y que por ende si hay sesgos que no son sesgos, sino si son hechos. ¿Qué nos decís de estos? Hay un libro súper bueno que se llama How Science Got Women Wrong, cómo la ciencia no entendió a las mujeres, de Angela Saini. Y ella agarra desde la época de Darwin una carta que científicas de la época le mandaron a Darwin discutiendo acerca del sexismo de sus investigaciones. Porque le resulta que los Homo sapiens tenemos igual de ADN con los chimpancés como con otra especie que se llama, nunca lo pronuncio bien, no sé si los bonobos o bonobos, pero hay otra especie que es un matriarcado y los chimpancés es un patriarcado, igual de genética con ambos, y Darwin se basó 100% en el patriarcado en hacer las investigaciones. Entonces, muchos de los estudios que hemos escuchado acerca de que las mujeres y los hombres nos comportamos diferente, que por hormonas, que por XX cosa, ella agarró y se fue a revisar, hizo un metaanálisis, todas las investigaciones, y vio que muchos de esos estudios que dicen ese tipo de cosas son investigaciones que no se logró replicar el resultado, que era muy cuestionable la metodología que habían utilizado, y señala el gran sexismo que hay en la ciencia. Y que en realidad la mayoría de diferencias que tenemos entre hombres y mujeres son temas culturales de la manera en las que somos educadas. Entonces, sí, tenemos que ser muy críticos con la información que consumimos. Y aquí también me encantaría contarles a quienes nos escuchan sobre la cuenta de Instagram de Efecto Boomerang, que es maravillosa y que ustedes comparten muchísima información, ¿verdad? Que obviamente viene mega filtrada de confianza full, y también hacen este mismo trabajo en empresas. Entonces tal vez nos puedes contar un poco del trabajo que hace Boomerang en empresas con respecto a los sesgos. Sí, Boomerang, a ver, nuestro propósito, Elena y yo cuando fundamos Boomerang, fue una tomada de café muy frustrada de situaciones que hemos vivido en otros trabajos, desde que yo me di cuenta que una persona, que yo era su jefa, un hombre, ganaba $500 más que yo y yo era la jefa de él, ¿verdad? O situaciones de acoso sexual que nos pasaron y así miles de historias. Y dijimos, ¿cómo hacemos para evitar que esto siga
pasando y cómo hacemos para educar a las empresas de hacer bien las cosas. Y de ahí nace Efecto Boomerang en el 2017 y lo que damos es asesorías desde capacitaciones hasta investigación, diagnósticos, planes de acción para lograr cerrar brechas de inclusión. Y en las redes sociales lo que tratamos de hacer es, lamentablemente todavía la mayoría de avances en investigación que hay en estos temas está en inglés y viene de Europa o de Estados Unidos. Y a veces con datos como muy técnicos y poco accesibles a que todas las personas que no trabajemos en esto podamos entenderlas. Entonces lo que hemos tratado es a través de redes sociales ir generando contenidos que ayuden a que todos vayamos aprendiendo sobre esto. Súper. Sí, hacer una labor impresionante. Bueno, yo creo que yo recapitulo muchas cosas, conclusiones. Primero, chicas, ustedes sí pueden, si tienen esas dudas de que no están suficientemente capacitadas, preparadas, cuestiónense eso, de dónde viene esa duda realmente, porque probablemente el otro compañero que está aplicando al mismo puesto tal vez no las tiene. Entonces, ustedes, you can, yes you can, diría Obama. No sé si hay otros pensamientos claves con los que queramos dejar este episodio a quienes nos escuchan, que, a ver, también otra conclusión, esto no solamente nos toca a las mujeres, nos toca a todas y a todos, ¿verdad? Sí, y ahorita que decías este mensaje, una de las cosas que las mujeres, entonces, ante es a veces sentirnos como impostoras o sentir como inseguridad, que hacemos es exigirnos la perfección, el perfeccionismo como estrategia, según nosotras, para no equivocarnos y lograr llegar a esa meta que queremos. Y lo que las investigaciones han demostrado es que irónicamente el perfeccionismo, en lugar de acercarnos a las metas, nos paraliza y no nos permite vivir los errores que son necesarios en el proceso de aprender para desarrollar las habilidades que necesitamos para lograr lo que queremos. Meme y yo nos volvemos a ver como, ajá. Yo estoy tragando grueso Ajá. en este momento. Sí, busquen sobre perfeccionismo, busquen sobre las consecuencias del perfeccionismo y yo creo que eso es un tema que tenemos que trabajar muchísimo las mujeres. Como tener que estar bien en todas las facetas de nuestra vida. Ahora que soy mamá y más temprano hablábamos con dos mamás también, esa cosa de que uno tiene que hacerlo todo bien. ¿Eso de dónde viene? Eso es un sesgo de que la mamá tiene que lograrlo todo y que las mujeres tenemos que lograrlo todo. Sí, y entonces genera culpa y vivimos con culpa. Sí. Eso hay que empezar a desmenuzarlo y por eso tenemos este tipo de conversaciones. Meme, no sé si hay algo más que querés agregar. Me voy con la tarea diaria de abrirle la panza a mis sesgos y hacer el trabajo interno. Hacer el trabajo interno para, ¿verdad? Para cada vez poder actuar desde la conciencia y que esa conciencia responda a eso que soñamos y a eso que queremos para el mundo y para nosotras. Sí. No, y yo las felicito, chicas, porque este espacio es justamente para eso. Bueno, yo ya me he enterado de algunas invitadas que han tenido y realmente creo que es fundamental darle visibilidad para cambiar sesgos a esas personas. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cintia. Qué honor tenerte aquí. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias a este episodio hemos realizado una donación en nombre de todas las hermanas del Círculo a La Voz de Guanacaste, periódico sin fines de lucro para quienes necesitan informarse sobre la actualidad política, social y cultural de la provincia. Gracias a Inlesco por realizar la interpretación al esco en la versión video podcast de este episodio. Gracias al Campus Creativo de la U Latina de Costa Rica, donde este episodio fue grabado. Para recibir nuestro newsletter e inspirarte con más contenido, únete al Círculo en círculos333.org, un espacio creado por Hija de Tigre y de Vinoa.